buenas tardes. Acá una vez más Germán Onel, recién acabo de ingresar al Museo Nacional Ferroviario. Ahora nos vamos a adentrar un poco más, así conocemos un poco más sobre la historia del ferrocarril desde los inicios hasta la actualidad. Quédense ahí que ya seguimos. Sí, tenían que tirar nuevas vías, pero ¿cómo hacían para tirar nuevas vías? Pues haciendo un estudio del relieve del suelo. ¿Cómo estudiaban el relieve del suelo? Ayudados con este tipo de instrumental. Este es un teodolito, que es una especie de catalejo, ¿sí? Donde estaba el ingeniero geógrafo allí haciendo las mediciones y lejos tenía el ayudante que iba levantando, de acuerdo, tenía 5 metros, para poner todo el relieve del suelo. Ustedes fíjense que cuando hay inundación, normalmente la gente que está en lugares bajos va hacia las vías, porque las vías no llegan nunca al agua. Los ingleses tenían totalmente estudiado el suelo. Y fíjense también de que las rutas actuales siempre corren al costado de una vía. Siempre tienen... ¿Es verdad? Porque ya el estudio del suelo ya está hecho. Si los ingleses habían puesto un puente, sí, pero acá no pasa agua. Vos hacés un puente porque acá seguro que en algún momento va a pasar agua. Es así. ¿Cuál es el licor? ¿Qué es? Eso es aceite precisamente que está cayendo, porque eso es un motor, atención, es un motor a nafta. ¿Dónde está el Fíjate. motor? ¿Ves? Ah, Adentro está el motor, ¿ves? Entonces lo que está chorreando ahí es aceite del motor. qué bárbaro. Acá iba el personal, fíjate que... La reina iba. No, iba normalmente ponían una garita en el caso de lloviera, una especie de capota, pero era de trabajo, era un coche que era para trabajar. Acá hay masa instrumental de aquella época. Este sonido típico de una campana ferroviaria que estaba avisando la llegada Tiene la misma sonido que la que usted tocó del recién. tren, exactamente. Entonces, acá tenía una palanca para darle la posibilidad de vía libre o no. Vieron que hay un brazo que si está caído no puede pasar. Si está en 90 grados puede pasar. Pero eso lo manejaban desde la estación. Tienen acá los distintos tipos de perfiles de vía. El perfil es el costadito, ¿sí? La primera fue esta, que era una especie de... ¿Tan ancha? Sí, trocha ancha, esto es trocha ancha. 1,676 m. Ahí tenés los tipos de trocha. Las trochas comerciales son 1,676 m, Sí, que usted dijo recién. la media, que es 1,435 m, y la angosta, que es 1 metro. Después están las otras trochas que no son comerciales, como la trochita, que tiene 75 centímetros. La trocha del famoso tren de los presos, que tiene 60 centímetros. La que ven ahí afuera, que también es de 60 centímetros, el económico correntino. ¿Sí? Eso no tiene que ver con las trochas comerciales. Esto, por ejemplo, que es una volqueta que se utilizaba para sacar piedra, también tiene 60 centímetros. Esto se sacaba piedra para hacer el balasto. El balasto es la piedra que va debajo de los durmientes. ¿Y por qué se pone? Porque obviamente no se puede juntar agua de lluvia, charcos, porque eso hace que el suelo se ablande. Si el suelo se ablanda, corro el riesgo de que descarrile cualquier información. Entonces esto era para levantar precisamente todo aquello, ¿no? Las piedras para después hacer el balasto. Molerlas y hacer el balasto. Acá tenemos la volqueta. Este es el aro que utilizaban para poner la llave. Ponían la llave, venía el... Cuidado ahí, ¿puedes No, yo pasar? lo miro por acá. ¿Puedes pasar? No, miro desde acá. Bueno, acá ponían la llave,
y lo agarraba el encargado del ferrocarril, sacaba la llave y la ponía en el aparato de bloqueo como vimos recién. Y aparte dejaba un papel, porque el que había pasado en sentido contrario le dejaba las indicaciones. Por ejemplo, saltos de vía, que podía haber peligro por ahí para descarrilar, o animales sueltos, por ejemplo. Entonces eso estaba acá, y ya lo sabía que en el kilómetro tal había tal problema. Acá tenemos una forma de comunicarnos. Este era el celular que usaban en el caso de tener una detención por algún problema en el medio de campo. Tenían que avisarlo inmediatamente. ¿Cómo lo hacían? Se enganchaban del alambre que corría al costado, ¿sí? Y ya tenían todo. Entonces con un aparato de ese tipo, de teléfono, enchufaban y se comunicaban con la estación y avisaban que estaban detenidos en el kilómetro tal, que iban a necesitar o un auxilio o que no mandaran ningún tren hasta dentro de una hora porque estaba ocupada la vía. Eso lo tenía que hacer el acompañante del conductor. Tanto interés en que comunicarse, obviamente. El primer cable coaxil pasó por debajo del Atlántico hasta Inglaterra. Pero esto no sabía qué tipo de teléfono. Claro, con disco. Por eso decían. Pero así como este. Ajá. Con la palanca telefónica. Y había millones de estas mesas, donde estaba el mentidero. Acá sabía todo el mundo todo lo que pasaba. ¿Por qué? Porque para comunicarse sacaba la clavija, la ponía acá, me quería comunicar. ¿Cómo te llamas? Germán. Me quiero comunicar con Germán. Entonces María agarraba y colocaba acá. Sí, ya te comunico. Bueno, decía, hablen, y se quedaba escuchando todo lo que hablábamos. ¿Viste? Era así de sencillo. Que los apásicos pierdan porque es un lenguaje. Totalmente. Sí, eso, el punto es un golpecito, la raya es sosteniendo. Punto, raya, raya, punto, raya, 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 punto. Eso es el código Morse. Esta es una central telefónica que, bueno, era la forma de comunicarse de aquella época. Es más, hasta... Por favor, Como pueden ver acá, esto es un primer prototipo de lo que fue el Ferrocarril Nacional General Roca. Recién el guardia del museo lo acaba de poner a funcionar, lo trajeron a escala real y imagino habrá sido de los primeros en recorrer tanto de norte a sur, desde lo que es el interior hasta el Gran Buenos Aires. Acá hay una pequeña descripción de lo que es la maqueta de locomotora. Se las voy a leer, así no tienen que forzar la vista. La maqueta de locomotora vapor Vulcan Foundry Pacific 462, construida por la empresa Twinning Models Ltd en 1930, se destaca por la calidad de sus detalles y el realismo. Estuvo exhibida en la estación Constitución de la línea C hasta la década del 60 y solía funcionar con monedas que se activaban el mecanismo. El modelo representa una locomotora expreso que hace el viaje a larga distancia desde Buenos Aires a Bariloche para la compañía Ferrocarril del Sud y posteriormente para el Ferrocarril Nacional General Roca, el cual le da el nombre. Si vamos más por acá, vamos a ver una serie de fotografías de las primeras líneas de ferrocarril allá por los 1800. Obviamente se fueron modernizando hasta llegar a los 1900. Cabe destacar que la primera locomotora a vapor y a base de electricidad funcionó recién para 1916, pero ya vamos a llegar a eso. Por acá seguimos. Tenemos elementos más técnicos, más improvisados en lo que es relojes, elementos de maquinaria, tanto en el organismo interno como externo, y parte de esto lo usaban los trabajadores ferroviarios para operar tanto en las vías, en los rieles ferroviarios, como dentro del ferrocarril en sí. Acá les voy a leer también. Esto se llama bicicleta de vía. Este vehículo de trocha ancha era utilizado por el personal del telégrafo denominado guarda hilos.
quienes tenían la tarea de recorrer parte de la sección de vía para inspeccionar el estado de los cables de telégrafo para la comunicación. Este vehículo de marca Light Inspection Car Company fue diseñado y construido en Hagerstown, Indiana, Estados Unidos, alrededor de 1904. Esto hoy en día sigue pasando, por supuesto, ya que los rieles tienen que estar siempre en perfecto estado si no queremos que el tren descarrile. Siguiendo más por acá, una base, un prototipo en perfecto estado, si me permito decir, de lo que era la boletería en ese momento. Una muestra más clara, voy a tratar de lo que eran las prendas de vestir en ese momento, y esto es lo que le da un mayor sentido en lo tradicional, un prototipo a escala mayor de la primer locomotora traída desde Europa. Está hecha con fósforos tradicionales y, según dice acá, modelo de locomotora, se lo decía la porteña, construida con 7.750 fósforos de madera, donación del señor Raúl de Mendiv. Fue la primera locomotora en Argentina e hizo su primer viaje público el 30 de agosto de 1857. Acá tenemos una foto de quien debió ser nuestro gran donante, el señor Mendiv, a quien hoy en día uno de los principales pioneros de la industria ferroviaria. Bueno, acá estamos en lo que sería la primera sala del museo. Lo llamaremos la sala de señoras porque, como bien dice ahí, se destaca nada más y nada menos que de la sala de señoras. Y como pueden ver por acá, hay unos antiguos prototipos de lo que son o lo que fueron los primeros ferrocarriles en llegar al país allá a finales del siglo XIX y que se fueron modernizando para comienzos del siglo XX. Ahora voy a girar la cámara, así vamos a poder ver con mucha más meticulosidad lo que el museo tiene para ofrecer. No se vayan que a ver. Lo que ven acá a continuación es parte de los utensilios culinarios de cocina que se usaban en los vagones de las clases más avanzadas. Hablamos de primera clase. Las familias más acaudaladas, solamente esas tenían acceso a este tipo de elementos. Sobre todo esta silla, una de las primeras movibles, esto no era para cualquiera. Acá se sentaban los únicos con los recursos necesarios para poder acceder. Acá este elemento me llamó la atención. Esto es un aparato de cocina en este momento de lo más moderno. Esto, como ven acá, es una tapa. Esto es pongámosle, un horno en miniatura donde se hacía una salsa de pato espectacular. Esto en ese momento salía una fortuna, ya que colocabas la salsa acá, la ponías a hervir, la salsa iba con los huesos del pato, o sea, se cortaba el animal entero en pedacitos, se lo depositaba y con esta palanca, un enorme destornillador, por decirlo de algún modo, bajaba hasta el centro y trituraba los huesos. De esa forma se creaba un guisado en ese momento a un precio incalculable. Dato curioso, en la época vikinga, los vikingos, en señal de pedir ayuda a los dioses para que los ayudaran en las batallas, utilizaban este elemento con uno de sus ciudadanos que se ofrecían como voluntarios para ir al salón de Odín y pedirle ayuda. De esa forma su nombre quedaba inmortalizado tanto para la aldea como los ciudadanos, y obviamente escucharían su nombre en las historias a contar. De la misma forma se les trituraba el cráneo y de esa forma la información que ellos iban a proveer permanecería intacta para su viaje al Valhalla. Acá lo que tenemos se lo llama la noria. Esto prácticamente ocupa un tercio del salón. Ya les voy a explicar de qué se trata. Acá esto sería la zona denominada la ebanistería de quina ejecutada por los talleres de Tafí Viejo. Data del año 1935, 5 años después de que naciera mi abuelo. Si seguimos por acá, acá tenemos un archivo viejo de lo que sería el Ministerio de Interior y Transporte. Siguiendo por acá, un retrato antiguo y perfectamente ilustrado. Lo que sería, ya les digo, se me ve el reflejo.
la vista interior de los Talleres Pérez, década de 1930. Casi toda esta maquinaria que ven acá fue traída por los ingleses, los mismos con los cuales allá en el mismo año, década del 30, se hizo el Tratado Roca-Runciman, en los cuales venían desde Inglaterra los primeros frigoríficos internacionales. Inglaterra era nuestro principal comprador y de esa forma Argentina logró mantener su economía. Ahora les voy a explicar qué es la noria. La noria es un artefacto, como bien dice acá, de extracción de agua, movido mediante tracción animal, que se empleaba para captar agua y almacenería en cisternas. De esta manera se reabastecía las locomotoras a vapor. El caballo giraba en torno a la noria, sujetado por una barra que se movía en cigüeñal, el cual accionaba unos pistones para bombear el agua. En torno a estos lugares de extracción se creaban estaciones de tren y posteriormente pueblos. Un dato muy importante, en ese momento no había agua potable o era mucho más difícil que ahora el acceso de agua potable, lo cual traía en ese momento enfermedades de lo más infecciosas como el tifus, la tuberculosis, la viruela, que eran de las más abundantes y que provocaban una tasa de mortalidad 1000 veces o mucho mayor que ahora, porque en ese momento no solo no se había inventado la penicilina, sino que en las guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se usaba la morfina para que los soldados no sintieran dolor. Por lo cual a la mayoría, que ya estaba en estado de recuperable, se los dejaba atrás. Todavía no existía la medicina que tenemos hoy en día. Y obviamente no solo se utilizaban caballos, animales de fuerza para llevar los ferrocarriles a las líneas ferroviarias, sino que lo mismo se usaba para llevar los barcos recién armados al mar. Dato interesante, para los que no vieron la película Titanic o no leyeron la biografía, el Titanic se necesitó una mano de obra mucho mayor, creo que más de una cantidad inmensa de corceles de alta fuerza para llevar una bestia como la que fue en ese momento el navío más grande del mundo en cruzar desde Southampton hasta Estados Unidos, desde Inglaterra hacia lo que ese momento era y aún sigue siendo el sitio para muchos donde los sueños se pueden hacer realidad. Pero eso lo dejo al criterio del otro. De forma más resumida, como pueden ver acá, la primera línea de ferrocarril llegó en el año 1857 y perduró año por año, década tras década, 2 siglos completos hasta llegar a la actualidad. Lo que pueden ver acá es una maqueta del ferrocarril del coche cocina. En esto solamente iban las clases más poderosas, familias presidenciales, senadores, legisladores, entre lo que es las familias más poderosas y que obviamente compartían un lugar en lo que era el Jockey Club, tampoco al alcance de cualquiera. Y otro dato interesante, esto es lo que sería el primer conducto eléctrico. ¿Qué significa esto? Esto es de cuando recién surgieron los primeros trenes a vapor y bajo suministro eléctrico. Hablamos del 1916, cuando la maquinaria se modernizó, cuando empezaron a surgir las primeras tecnologías y cuando principalmente el célebre inventor Thomas Edison fabricó la bombita de luz. Esto, ya les digo, operaba con una capacidad con una tensión de hasta 20.000 voltios de corriente alterna, y la rectificaba a 800 voltios de corriente continua. Como pueden ver, peligro no pasar equipo en servicio. Si había algo que menos querían los trabajadores ferroviarios, tanto los maquinistas como los que operaban en el tren, era acercarse a este bebé cuando estaba en servicio. De lo contrario, acabarían hechos carboncito. Está fabricado a base de mercurio, uno de los elementos más peligrosos y más contaminantes que puede haber. Estamos a punto de entrar a una de las viejas líneas ferroviarias. No se muevan que ya les muestro el interior. Quédense ahí. Estamos por entrar. Esto
es lo que sería la sala de estar. Ahí tenemos una pequeña chimenea. Ahí, imagino, es donde se deja la propina. Y poco a poco nos vamos adentrando. Esto ya es como ir de una época a otra. No se muevan. Voy a ver si puedo activar el flash. Esto, como ven acá, es una pequeña litera. Perdón, tengo poca luz. Y ahí es lo que usaban los pasajeros para lavarse las manos, los dientes, hacer buche. Ahí tenemos un pequeño ventilador y obviamente lo que da luz. Y esto es el techo de la habitación. Esto es impresionante. Doble litera, arriba abajo, cajón, ventilador, en todas hay lo mismo. Esto es el baño, pequeña tina antigua, una letrina y una pileta de lavabo. Las ventanas obviamente están cubiertas. Esto es lo que sería o vendría a ser la cocina. Y los elementos que se usaban en aquella época. Obviamente todo a base de material tradicional. Los cajones de arriba, la estantería, la repisa y finalmente con esto se encendía. Hay una pequeña letrina por ahí y esto acá obviamente imagino que es donde los maquinistas y empleados ferroviarios guardaban los elementos de trabajo. Y obviamente pasamos a la gran locomotora. Y de acá ya volvemos. Hasta la fecha de hoy, en la línea ferroviaria, como en cualquier otra parte, han habido cambios de lo más significativos y no cabe duda, todavía quedan muchos de los cuales vamos a ser testigos claves para los años venideros. Desde el punto de vista del ferrocarril, obviamente, van a haber cambios que van a ser grandiosos o hasta ahora ya han habido todos los que han tenido que haber. ¿Vos qué decís al respecto? Yo lo que creo que hay que cambiar la significación de las líneas ferroviarias. Las líneas ferroviarias que los ingleses trazaron es un abanico que viene hacia el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es inexistente, primero porque no tiene profundidad, ¿sí? Y por el otro lado ya no nos interesan como mercado todo lo que está sobre el Atlántico, sino lo que está sobre el Pacífico. Por lo tanto, las líneas férreas hoy tienen que cruzar la cordillera, ¿sí? La idea es hacer varias bajadas a todo nivel, obviamente con Chile, que es quien tiene en este momento la puerta al Pacífico, y tratar en la medida posible de poder comerciar con el 60% de la población que está del mundo, estoy hablando, que está del otro lado, que son los chinos, que son los indios. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener un buen comercio. Nosotros tenemos agua, tenemos alimento y es lo que necesita esa gente. Por más que se creen nuevas monedas como el Bitcoin y todas esas monedas que andan dando vuelta, con eso no se come, ¿sí? Así que lo que nosotros necesitamos acá es nuestra producción, la producción ya con comida, ya directamente, no materia prima. Hay que sacar comida, hay que sacar agua y toda por el Pacífico. ¿Hace cuánto que sos guía de museo? No, yo estoy aquí desde, ya te digo, 2008, 2009, y bueno, he estado trabajando también en todo lo que tiene que ver con el archivo, que es muy importante, nuestro centro de estudios ferroviarios, que puede ser visitado de miércoles a viernes en el horario de 10 de la mañana a 16 horas. ¿Te gusta lo que haces? Sí, pueden venir a visitarlo y aquí tienen obviamente, son 165 años de historia ferroviaria, por lo tanto acá
vienen escritores, todos aquellos que necesitan tener archivos realmente fidedignos. Muchas gracias. No, por favor. Bueno muchachos, eso ha sido todo, espero les haya gustado. Hasta el próximo video de Festival en Casa. Para los que nos vieron y les gustó, si pueden por favor difundan el video, hagan que nuestro sitio web llegue a mucha más gente. Les agradezco por habernos apoyado, que tengan un muy feliz año nuevo. Los dejo ahora con un tema de nuestro guía por el museo que tiene una voz de lo más espectacular, sobresaliente para lo que es el tango, otro de los tantos componentes de la cultura nacional. Nos estamos viendo, muchísimas gracias, hasta la próxima. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, me dio un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado.